Evidentes amigos de Radio TV Noticias, Come Basurto, estamos esta vez con alguien, una persona muy importante, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un conocedor profundo de la temática jurídica, doctor y también catedrático universitario de primer nivel. Como siempre nos acompaña aquí. Sí, Laura Franco Veloz de Ecuador Informate. Doctor, muy bienvenido a nuestro programa con Ecuador TV y Radio TV Noticias. Gracias a ustedes. Doctor, hay una situación que el país está mirando absorto porque estamos como la India María, discúlpenme el término, ni de aquí ni de allá. Nadie sabe absolutamente nada, no hay un norte objetivo respecto de a dónde nos están conduciendo como sociedad. Observamos que el representante del Ejecutivo, concretamente el señor viceministro del Interior, señala así, a boca de jarro, discúlpeme, de que hay toda una especie de contubernio, una especie de una conjura generalizada entre los poderes que están, digamos, en la Asamblea Nacional para desestabilizar el régimen, hacerle un juicio político porque no les permite hacer de las suyas desde el punto de vista de él. Por eso es que la gente dice, bueno, ¿cómo es esta situación? O sea, ¿cómo poder entender esto cuando en verdad hay cosas que son puntuales, que la gente pide a gritos? Por ejemplo, la tranquilidad, la seguridad. Y estamos en estos dimes y diretes, que sí, que yo te hago el veto total para que no le manden los recursos a los GATS, a los organismos seccionales, y un poco nos entrabamos ahí, pero no avanzamos. La gente tiene esa percepción. Doctor, bienvenido. Mira, muchas gracias. Lamentablemente, el Ejecutivo no acabó de entender que el ministro de Gobierno debe ser el puente entre lo que hace el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y cualquier otro poder del Estado. Correcto. Pero da la impresión de que el ciudadano, que es viceministro de apellido Torres, Esteban Torres, él habla de una suerte de conspiración contra la buena marcha del Ejecutivo. Yo no sé si el Ejecutivo tendrá buena marcha para empezar, pero entonces una manera de justificar es decir que no lo dejan gobernar. El pacto de gobernabilidad, bien entendido en el concepto de gobernabilidad, implica que haya acuerdos, no acuerdos para nada indebidos, acuerdos para la buena marcha del país. Mire, los reclamos de diferentes sectores tienen sentido. Este tema, por ejemplo, de no la asignación inmediata de los recursos a los GAT, que de acuerdo con la ley dentro de los primeros 5 días de cada mes, tiene en estado de parálisis total a la administración municipal del Ecuador. Y a las obras. Le molesta al ciudadano Torres que la Asamblea quiera saber cuál va a ser el destino de los préstamos que van a llegar del Fondo Monetario Internacional. Porque hay un reembolso inicial de $1.000 millones de dólares. Entonces, a ver, ¿y en qué lo va a utilizar? Correcto. Ya hubo un aumento del IVA que muchos sectores políticos de la propia Asamblea estuvieron en desacuerdo, pero fue un incremento del IVA para la clase en este país que sufre más el nivel de pobreza, brutal, 3% del IVA. ¿Y dónde está lo que se recauda por concepto del IVA? Yo no sé por qué el gobierno, y así es el gobierno, no pone las cuentas claras, porque en pocos meses estamos a vista ya de un nuevo estiaje y probablemente el país vuelve a sufrir la tragedia de no contar con luz eléctrica de manera normal. Es decir, si usted comienza a sumar, la cantidad de desaciertos que tiene el gobierno es enorme. Y el viceministro quiere tapar el sol con un dedo, ni siquiera con una mano, diciendo que la Asamblea no lo deja gobernar. La Asamblea tiene su espacio de competencia y ya se comenzó a inventar el ministro de Gobierno o su secretario de decir que quieren hasta llevar a juicio político al presidente. Y la Asamblea le ha dicho no tenemos ningún interés, queremos que gobierne de mejor manera y por eso queremos que las cuentas sean claras. Pero mientras tanto hay una pugna terrible entre lo que va a hacer el Ejecutivo cuando entre en campaña, porque
más de un especialista dice, en esta segunda parte del comentario, esa confrontación incluso con la vicepresidenta de la República. Correcto. Entonces, veamos el escenario ahí. ¿Qué pasa? Se ha dicho por reconocidos incluso constitucionalistas como el doctor Iván Castro Patiño, que este es un tema no de legalidad, sino de constitucionalidad, y que consecuentemente el órgano rector debiera ser la Corte Constitucional. Mire, más allá de la legalidad, resulta antiético al ejercicio del poder que un candidato a la presidencia de la República, en este caso el ciudadano Novoa, pero cualquiera que fuera el candidato, ya, quiera postularse o a otra elección popular, y ese candidato sigue en funciones y abuse del ejercicio del cargo, porque allí definitivamente no se respeta el concepto de la imparcialidad con la que debe actuar un funcionario que pretenda ir a una reelección. Es decir, tiene toda la maquinaria, lo cual rompe incluso el principio de la igualdad de oportunidades de quienes aspiran legítimamente a un cargo de elección popular. Entonces, para mí pasa más allá de lo legal, de lo constitucional, a lo que yo llamo una ética en el ejercicio del poder. Porque en el fondo resulta vergonzoso que un candidato, aún en el evento que no tuviese que encargar temporalmente el ejercicio del cargo, que abuse del cargo para hacer propaganda estando en funciones. Definitivamente falta a la ética en el ejercicio del poder y de la función pública. Y por otro lado, quien decidió llevar a la señora Abad, abogada, doctora Abad, como binomio, fue el propio Daniel Noboa Sin, que nadie le obligó. O sea, de cara a la historia, también hay que admitir que probablemente él se preparaba para un eventual ejercicio del poder en el año 2025. Correcto. Pero por una situación de una tragedia en el país, se dieron las cosas. Pero ese es el binomio que nadie le exigió que escoja. Correcto. Y hay que respetar también el ejercicio del poder que le corresponde, en este caso a la señora vicepresidenta. Pero ¿cuál es el problema? Porque hay voces, ahí sí, torpes de verdad, de áulicos del Ejecutivo que dicen que esta señora no actuó bien cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca. ¿Qué tiene que ver eso? Una cosa con la otra, no es nada otra que cosa, ver. porque acá fue Fíjense, candidata a vicepresidenta. Eso desprestigia al Ejecutivo. Esa política de persecución, donde hay violencia de género contra ella en su calidad de mujer, y una violencia de género y una suerte de delito de odio político que proviene de la propia ministra, que le asigna la calidad que tiene de embajadora plenipotenciaria diplomática en Israel, cumpliendo la orden del señor presidente de la República. Claro. Es verdad que de acuerdo con la Constitución, él o la vicepresidenta deberán reemplazar cuando hay motivos temporales o definitivos al presidente de la República. Y en el plano de poder encargar, ¿en qué momento? Por ejemplo, ahora, donde el presidente se decide a ir a un proceso de nueva elección, nominación, lo que fuera. ¿Ya? La ética debe determinar que la señora vicepresidenta es la que asume el cargo temporalmente. Entonces, hay actitudes torpes y malintencionadas que terminan revictimizando a la señora vicepresidenta, donde hay una violencia de género, de odio, que proviene incluso de funcionarios de gobierno como la señora ministra, que le asigna el cargo. ¿Qué abandono del cargo? La torpeza tiene que tener un límite. Ella está en Israel porque fue disposición del gobierno, ahí no hay abandono. No fue porque del cargo. quiso. Ella Sí. no está evadiendo, ella fue No está enviada. evadiendo. Así es. Entonces, esa allí es una pésima estrategia. Por allí el tema no va a ir. Y lo que hace es que se desacredita tanto al Ejecutivo como a su equipo de gobierno, cuando lo único que han buscado es ponerla en condición de víctima a la señora vicepresidenta
¿Y quién debe reemplazarlo temporalmente al señor presidente mientras dure su campaña política? Doctor, perdón que le interrumpa. Hay una situación allí que me gustaría consultarle. Estamos quedando pésimamente mal ante el concierto de naciones en términos internacionales, incluso hasta cuando el presidente, justamente sobre este tema que usted está abordando, va y consulta con la Procuraduría General del Estado. ¿Qué tiene que hacer la Procuraduría en estos entuertos? No tiene que ver absolutamente nada. Esto denota que hay torpeza, ceguera. ¿Qué será? No tiene asesores, no les da atención a sus asesores, pero algo está algo desequilibrado estaría sucediendo en este tipo de actitudes. A ver, el procurador fue nombrado cuando fenecía el gobierno del presidente Lazo. O sea, en principio podría decirse que el procurador no tendría prima facie una relación tan cercana con el actual presidente de la República. Pero se busca la figura del procurador como para decirle, a ver, te pongo a prueba, ¿no? Quiero saber tu lealtad conmigo. ¿Ya? Es una presión, digamos. Claro, presión. Pero cuidado, el procurador termina reventado también. Sí. Y tiene que ir a juicio político en el momento que el procurador se aparte del cumplimiento de su función. ¿En qué sentido? El procurador está vetado constitucionalmente para hacer pronunciamientos en temas referentes a la constitucionalidad. Correcto. Solamente en temas de legalidad puede el procurador pronunciarse. No en temas allí de sí es vinculante. Por eso es que el procurador, en un acto medio desesperado, recurre a lo contencioso electoral para preguntarle si es que el presidente estaría o no obligado a encargar el poder mientras dure su ausencia para dedicarse a lo político. Y ya el contencioso electoral le ha dicho que no es de competencia de ellos tampoco dilucidar el tema. Entonces, yo no creo que el procurador llegue a lo que sería así un acto de torpeza, a emitir un criterio en temas de constitucionalidad, porque allí daría paso a que haya un juicio político contra el procurador y sea destituido. Si es que hubiese alguna duda, primero, dos escenarios: que se convenzan los asesores del presidente que deben encargar el ejercicio del poder. Y no pasa nada. Correcto. Lo otro es que se quiera jugarla, ¿verdad?, por algunos asesores insinuando que se consulte a la Corte Constitucional. Entonces, claro, si es un tema donde hay discusión de constitucionalidad, tendría que ser la Corte Constitucional, no el procurador. Porque si el procurador irrumpe en el ámbito de una competencia que no tiene, primero puede ser llevado a juicio político. Y en segundo lugar, también podría ser imputado en un momento dado por el delito de prevaricato, que es actuar en contra de ley expresa. Entonces, yo no sé hasta dónde el procurador se quiera jugar simplemente para congraciarse con el Ejecutivo en este momento. Mientras eso ocurre, nos dejan un poco en el limbo de un aspecto interesantísimo, fundamental, como es el tema de la seguridad ciudadana. El plan Fénix. Vamos con el plan Fénix, doctor. Sí, así es. Pero doctor, aquí, ¿qué le parece si esto llega a suceder? Es que como que estamos enredados en lo que yo estoy escuchándolo, ¿no? Que el gobierno está enredando las cosas prácticamente. Si él se vuelve a postular con todo esto que está pasando, ¿en qué quedaríamos? Bueno. A ver, tiene que en algún momento dado primar la sensatez, el sentido común. Primero, la señora vicepresidenta tiene que ser encargada del poder. Transitorio, no va a pasar nada. Claro. Se han inventado hasta la torpeza que lo va a indultar a Correa o que va a votar a los ministros. Es decir, la torpeza no tiene límite. Paren la mano. Paren la mano. Ahora, en el tema de seguridad, hablar del plan Fénix para mí representa primero preguntarnos si alguna vez existió o no el plan Fénix. No. Yo creo que no. Fue un recurso político. Porque si ustedes miran, incluso en la publicidad, porque hay una publicidad electoral, se hablaba de utilizar tecnología, inteligencia artificial, la presencia de los drones. No vemos ningún dron. Ese fue una salva simplemente política.
Pero ahora se dice, Es campaña electoral. fue, y ahora se dice que habría un plan Fénix fase 2. A ver, ¿por qué el plan Fénix sigue siendo un desastre en función de la inseguridad que aumenta? Correcto. Porque los dos grandes motores de la criminalidad organizada tienen nombre propio. Tráfico de drogas que sigue ingresando por la frontera con Colombia, por la frontera con Perú también, y también ya la producción de la cocaína se va desplazando porque los carteles colombianos tienen tanta mano de obra, entre comillas, calificada, que están procesando cocaína en España, en Italia, en Honduras, en Guatemala, en México, que no era procesador ni productor de cocaína, ya están produciendo cocaína. ¿Por qué? Porque Colombia tiene buenos cocineros, entonces exporta la mano de obra de sus cocineros para que enseñen a producir cocaína. Entonces, Perú en el último año aumentó el 100% de la producción cocalera y Colombia el 25%. ¿Y a quién le corresponde hacerle control en frontera? Al ejército y a la policía. Correcto. La frontera no es tan grande, no sé si son 70 kilómetros de frontera, puede ser algo más, pero tiene que haber un plan de política criminal efectivo ahí para el control del ingreso de la cocaína. Y ahí, para no olvidar la idea, como yo digo, dos grandes mentiras no hacen una verdad. El presidente Lazo nos echó el cuento de que se iba a escanear toda la carga en puertos y aeropuertos. Sí. Es una gran mentira. Y muchos de los armadores o los exportadores incluso se están yendo a Posorja. ¿Por qué? Porque Posorja tiene una tecnología muy avanzada en el control de los contenedores. Entonces, con la cantidad de droga que se sigue descubriendo en Europa, porque recordemos, 20 millones de dólares vale una tonelada de cocaína en Europa, 60 millones en Europa, 20 millones en Estados Unidos. El 80% de la cocaína que llega a Europa viene de puerto ecuatoriano. Y puerto ecuatoriano fundamentalmente es Guayaquil. Claro, claro. Entonces, están yéndose hacia En Posorja. ¿Por qué? Turquía, Porque, Bélgica, España, en así, Rusia. están yéndose hacia Y en exportaciones Posorja. bananeras. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Exportaciones bananeras. Porque corren riesgo también los exportadores en este tema de estar en un proceso de suerte de interdicción, incluso comercial y económica por la cantidad de cocaína. El puerto de Guayaquil se genera toda la carga, definitivamente no. Y una mentira vigente del actual gobierno es que se dijo que se iba a militarizar los puertos y aeropuertos. No están militarizados. Entonces, el puerto de Guayaquil, que tiene más de 3 millones de containers por año, maneja más de 3 millones, es una puerta giratoria. Una puerta giratoria para el ingreso de armas que vienen dentro de los vehículos que se importan y para la salida de la cocaína. Entonces, si no hay el control de estos dos aspectos importantísimos, ¿qué pasa? Como dicen personas como Fernando Carrión, y hay que citar, como yo digo, al que sabe en el tema, Claro. entre 50 y 60 toneladas de cocaína por año se quedan en Ecuador para consumo interno, para venta interna. Este año probablemente Ecuador cierra con 270 toneladas de cocaína, que puede ser el 20% de la droga que se fue. Entonces, ¿qué significa eso? Que por Ecuador han transitado alrededor de 1.500 toneladas de cocaína, Ya. de las cuales se quedan casi 300, ¿ya? El 20%, no es más. ¿Y qué pasa allí? El control es ineficiente porque se va a producir también lo que llama Carrión el efecto globo, cuando hay un control, en el tema de criminalidad, un control más o menos severo, por ejemplo en Guayaquil, asumamos que en Durán, y eso le daremos unos 2 minutos, se desplazan por ejemplo a la provincia de Santa Elena. Y allí grave es que hay unidades del ejército, Atahualpa y Marañón, en Salinas y La Libertad, está la Fuerza Aérea en Salinas, está la Fuerza Naval. Claro. Es decir, no puede la Fuerza Naval, además sigue saliendo mucha droga por Santa Rosa, por Claro, Anconcito, claro. por Chanduy, Puerto Bolívar, por Manta, todo eso. por Puerto Bolívar. Es decir, no hay capacidad para controlar. No, sí la hay, pero no hay el control que se necesita.
Y el tema de la Fuerza Aérea no necesitan volar los aviones, pueden hacer los con drones. No hay la decisión, digamos, seria, concreta, objetiva, Es que no hay un plan de contundente. política criminal No hay plan de política criminal. eficiente. No hay Entonces, plan de política. se encuentra cocaína y se encuentra armas en Galápagos. ¿Ya? La ayuda de Estados Unidos es importante, sí, por supuesto que es importantísima, pero el Ecuador sigue sin un plan real de política criminal. Porque el ejército mantiene más o menos bajo control las cárceles. Y la experiencia colombiana y venezolana revela que el crimen organizado, y la hemos tenido en Ecuador, ¿de dónde nace la gran estructura del crimen organizado? Nace de las cárceles. ¿Ya? Allí nacieron los Figueroa, los Tigrones, los Lobos, los Johnny Killer y los demás. Los choneros. Los choneros. Dentro de la cárcel, y de ahí se irradia. ¿La cárcel está manejada por el Estado? No. Se han hecho operativos y se habla de 35.000 detenidos. ¿Y dónde están los presos? Porque en la cárcel hay más o menos 32.000. Más o menos se han procesado, se dice, a 500. A 500. Y los 34.500 fueron injustamente privados de la libertad. Y recordemos allí el bochorno que se está pasando. Porque Human Rights, que es una organización internacional mundial de altísima respetabilidad, ha denunciado los actos de abuso de poder en los operativos. Y apareció este mismo ciudadano Torres, que es un pésimo vocero del gobierno y que, como dice el mismo Kronfle, el gobierno debe pensar en alguien con mejor capacidad incluso de poder informar lo que ocurre. Porque él habló mal de Human Rights, como que fue una organización perniciosa, Claro. que se dedicaba. Human Rights le ha dicho, no, un momentito, nosotros sostenemos lo que hemos dicho de manera documentada, es decir, aquí no hay ningún invento. Como bien decía don Hugo, Ecuador en el concierto internacional cada día pierde credibilidad. Y el presidente dice dos cosas que son interesantes, pero que de papel no pasan, porque habló de empleabilidad, ya las cifras no concuerdan y el sector de la producción dice que hay más desempleo y no más empleo. Se habla de tema de salud, pero hay más desabastecimiento de medicina. Se habla del tema de educación, y en tema de educación no se quieren terminar las escuelas del milenio y se las quiere convertir en cuarteles militares. Perdóneme, no puede sacrificar la educación para que haya militares ahí. Y sobre eso un punto interesantísimo. Ya. Están determinados los llamados santuarios. Es un trabajo del coronel Pazmiño, director de inteligencia del ejército, de la Fuerza Armada, y él dice, los santuarios están identificados. Durán, la entrada de la 8, la Prosperina, Mapasingue, Socio Vivienda, las cabras de Durán, Sinaí, etc. Monte Sinaí, están identificados. ¿Cuál es la única respuesta posible? Tiene que haber lo que se llama ya una disuasión, prevención permanente, con cuarteles de tarea conjunta, militares y policiales asentados en estos focos de la insurgencia y de la violencia. Y ahora se descubre, porque no se puede seguir tapando la realidad, de que ya hay formación de sicarios en distintos lugares que se apropian de 3.000, de 5.000 viviendas, las invaden, y la extorsión continúa. No, pero por supuesto que continúa. Y si hablamos de inseguridad, porque no hay que hablar de seguridad sino de inseguridad, 3 alcaldes asesinados en apenas 2 meses. En Manta un fin de semana 8 muertos, otro fin de semana 10 muertos. En Guayaquil 8 o 10 muertos. En Durán lo mismo. Y un alcalde que trabaja desde la clandestinidad por temor a que lo maten. Así Esa es. es la En realidad. Santa Elena lo mismo. Ahí está en la zona de Chanduy una familia Pizarro acribillada a tiro. Semana a semana es mayor la cantidad de muertos y de violencia. El gobierno tiene que preocuparse por diseñar un plan de política criminal real y efectivo. Yo no digo que sea malo lo que hace el ejército con la policía, pero no es suficiente. Y allí tiene el Estado ecuatoriano, que le sigue debiendo al país en materia de seguridad, preocuparse porque mejoren los controles y la fuerza sea efectiva y disuasiva. ¿Con qué? Con presencia permanente. Correcto. Muchas gracias, doctor, por su participación. Siempre es ilustrativo y la gente obviamente tiene que entender que las cosas deben ser prácticas y concretas, porque estamos hablando de temas muy puntuales, temas muy sensibles en la cual, desde mi punto de vista, doctor, nos estamos jugando la vida hasta como sociedad. Sin duda. Muchas gracias, doctor, y esperamos tenerle una nueva oportunidad. Su amigo y servidor Hugo Jacobo Basurto. Sí, también Laura Franco de Correo Informa TV, doctor.